Un saludo especial para todos, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a reiniciar con nuestras clases. Esta vez estamos trabajando lo que son las derivadas de las funciones logarítmicas. Recordemos que los logaritmos o las funciones logarítmicas son inversas a las funciones exponenciales. Pero antes de trabajar las derivadas, vamos a repasar algunas fórmulas o algunos teoremas, en este caso algunas propiedades de los logaritmos. Veamos, tenemos acá tres propiedades básicas que son las que vamos a utilizar en esta clase. Tenemos la propiedad número 1 que dice que si tenemos el logaritmo base a de un producto, entonces eso va a ser igual al logaritmo base a de m más logaritmo base a de n. O sea, se puede descomponer el producto entonces a través de una suma de logaritmos. En el caso del teorema 2, si nosotros tenemos el logaritmo base a de m dividido dentro de n, o sea, si se tiene el logaritmo de un cociente, esto va a ser igual entonces a la resta de los logaritmos, en este caso logaritmo base a de m menos logaritmo base a de n. El tercer teorema dice que si tenemos el logaritmo base a de una potencia, entonces esto va a ser igual a bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo entonces de n. Muy bien, estas son las tres formulitas básicas que vamos a estar utilizando en esta clase. Veamos entonces las derivadas de las funciones logarítmicas. Veamos entonces las funciones logarítmicas. Podríamos considerar dos tipos de funciones logarítmicas. Tenemos la función f de x igual al logaritmo base a de x. Cuando tengo entonces la función y tengo una base, entonces su derivada va a ser igual a 1 dividido x por el logaritmo natural de a. El siguiente logaritmo es cuando nosotros tenemos definido ya la base o definida la base. En este caso, si a es igual a la base e, entonces se convierte en un logaritmo natural y se lee f de x entonces igual al logaritmo natural de x. Entonces su derivada f' de x va a ser igual a 1 dividido x. Veamos algunos ejemplos. Muy bien, en este primer ejemplo se nos pide derivar lo que es la función y igual al logaritmo natural de x cubo más 1. En este caso vamos a aplicar la definición anterior y también vamos a aplicar la regla de la cadena, considerando entonces como u lo que tenemos aquí en el paréntesis. Entonces, abreviando un poco el proceso, vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, y' va a ser igual. La derivada entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la derivada del logaritmo natural de x o logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u multiplicada por la derivada de lo que tenemos en el paréntesis, x cubo más 1. Muy bien, por lo tanto nos quedaría como u es igual a x cubo más 1. Luego lo vamos a multiplicar por la derivada de x cubo más 1 es 3x cuadrado. Y luego la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nuestra derivada final sería 1 por 3x cuadrado nos da 3x cuadrado dividido x cubo más 1. Esa sería nuestra primera respuesta, nuestro primer ejemplo. Vamos a considerar un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. En este caso se tiene
encuentre la derivada del logaritmo natural del seno de x. Vamos a escribir nuestra función en términos de x. En este caso sería y va a ser igual al logaritmo natural del seno de x. Muy bien. Vamos a aplicar nuevamente entonces lo que es la derivada de un logaritmo natural y lo que es la regla de la cadena, considerando como u seno de x. En este caso tendríamos y' va a ser igual, la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u multiplicada por la derivada de lo que tenemos en el paréntesis, o sea, la derivada de u, en este caso, del seno de x. Por lo tanto, nos quedaría 1 sobre u multiplicada por la derivada del seno de x, es coseno de x. Y luego, como u es igual al seno de x, multiplicado por el coseno de x, por lo tanto, nos quedaría 1 por el coseno de x, nos da coseno de x dividido seno de x. Y luego podemos observar acá que el coseno de x dentro del seno de x, para eso tenemos una identidad trigonométrica, lo cual nos quedaría igual a la cotangente de x. Ese sería nuestro segundo ejemplo. Vamos a trabajar un tercer ejemplo. En el ejemplo 3 se nos pide derivar la función y igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Acá, como podemos observar, tenemos nuevamente una función compuesta, por lo tanto aplicaremos nuevamente la regla de la cadena y después aplicamos lo que es la derivada de un logaritmo. Entonces, en primer lugar vamos a escribirlo en términos de exponentes, por lo tanto nos quedaría y va a ser igual a logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. Muy bien, vamos a derivar entonces. Vamos a considerar entonces la parte del radicando como u. Entonces tendríamos lo siguiente, y' va a ser igual entonces a la derivada de la función exterior, en este caso un medio por el logaritmo natural de x. A 1 medio le restamos 1, nos queda menos 1 medio. Luego por la derivada de lo que tenemos aquí abajo, en este caso la derivada de u. En este caso colocamos la derivada de logaritmo natural de x. Por lo tanto nos quedaría acá, quedaría 1 dividido 2 por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser igual a 1 por 1, nos da 1. Luego, en el denominador nos quedaría 2 por x, nos da 2x, multiplicado por el logaritmo, la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Eso sería nuestro tercer ejemplo. Vamos a trabajar un cuarto ejemplo. Muy bien, en este ejemplo 4 se nos pide derivar la función y igual a logaritmo base 10 de 2 más seno de x. Para ello vamos a aplicar entonces la primera definición que escribimos. En este caso tenemos un logaritmo de base a, o sea de base 10. Por lo tanto aplicamos la definición que tenemos acá. Si se tiene entonces f de x igual al logaritmo base a de x, entonces su derivada es 1 partido
x por el logaritmo natural de a. En este caso, a viene siendo la base 10. Por lo tanto, nos quedaría entonces, aplicando esta definición y regla de la cadena, acá tendríamos u. Nos quedaría entonces que su derivada va a ser igual a 1 sobre, en este caso, x. X viene siendo 2 más seno de x. 2 más seno de x multiplicado por logaritmo natural de a, en este caso por el logaritmo natural de 10. Todo eso debe multiplicarse por la derivada de u, en este caso por la derivada de 2 más seno de x. Por lo tanto, nos quedaría 1 dividido 2 más seno de x por el logaritmo natural de 10. Luego, por la derivada entonces de 2 es 0 y la derivada del seno es coseno de x. Y nuestro resultado sería coseno de x, 1 por coseno de x nos da coseno de x dividido 2 más seno de x por el logaritmo natural de 10. Muy bien, es así entonces como se trabaja el ejemplo número 4. Vamos a continuar con un quinto ejemplo. Muy bien, veamos este quinto ejemplo. En este caso se nos pide derivar el logaritmo natural de x más 1 dividido raíz cuadrada de x menos 2. Como podemos darnos cuenta, podemos aplicar la definición que estamos trabajando, derivada de un logaritmo natural. También podemos aplicar la derivada de un cociente. Sin embargo, a la hora de simplificar, el proceso resulta un poquito extenso. Por lo tanto, aplicaremos otro concepto. En este caso, aplicaremos lo que es propiedades de los logaritmos. Acá, como podemos observar, tenemos un cociente. Entonces, aplicamos la propiedad número 2, que dice que si tenemos el logaritmo natural de a sobre b, eso va a ser igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Por lo tanto, nos quedaría entonces, vamos a escribir la función en términos de x. Y va a ser igual entonces al logaritmo natural de x más 1 dividido raíz cuadrada de x menos 2. Aplicando primero entonces esta propiedad, nos quedaría de la siguiente manera. Y va a ser igual entonces a logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 2, lo podemos escribir como x menos 2 elevado a la 1 medio. Y luego logaritmo natural de x más 1 menos, acá también podemos aplicar la tercera propiedad que dice que si tenemos el logaritmo natural de a elevado a la b, eso va a ser igual a b, multiplicado por el logaritmo natural de a. En este caso bajamos el exponente y nos quedaría 1 medio por el logaritmo natural de x menos 2. Muy bien, ahora derivamos entonces como los ejemplos anteriores. Vamos a derivar entonces y' va a ser igual la derivada del logaritmo natural de x más 1. Acá consideramos u nuevamente, aplicamos regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u multiplicada por la derivada de x más 1. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1.
en este caso menos 1/2 por nuevamente aplicamos regla de la cadena, derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u, multiplicada por la derivada de x menos 2 es 1 nuevamente. Por lo tanto nos quedaría y' va a ser igual a 1 por 1 es igual a 1 sobre u menos 1 por 1 por 1 nos da 1, 2 por u nos da 2u, y recordemos que u vale, en este caso tenemos dos valores de u, para la primera u sería x más 1, y para esta u que tenemos acá sería x menos 2, por lo tanto la derivada nos quedaría y' va a ser igual a 1 sobre x más 1 menos 1 sobre 2 por x menos 2. Muy bien, así nos quedaría. Y luego esta expresión se puede simplificar. Acá buscamos un MCM y bueno, lo vamos a trabajar de este lado. Acá teniendo un MCM, entonces sería y' sería igual entonces a x más 1 multiplicado por 2 por x menos 2 sería nuestro MCM. Entonces dividimos el MCM dentro de cada denominador. Acá nos quedaría 2 por x menos 2 por 1, 2 por x menos 2 por 1, menos, luego dividimos MCM dentro del segundo denominador, nos queda entonces x más 1 por 1, x más 1, esto queda en paréntesis, y luego simplificando nos va a quedar 2x menos 4 menos x menos 1 dividido, acá este 2 lo podemos dejar adelante, 2 por x más 1 multiplicado por x menos 2, y luego simplificando 2x menos x nos queda x menos 4 y menos 1 nos da menos 5 dividido 2 por x más 1 multiplicado x por x menos 2. Muy bien, es así entonces como hemos concluido con el ejemplo número 5. Este ejercicio lo podemos trabajar o podemos comprobar la respuesta aplicando lo que es regla del cociente. Entonces tendríamos que llegar a la misma respuesta. Vamos a trabajar un sexto ejemplo. Bien, veamos ahora el ejemplo número 6. En este caso vamos a aplicar un procedimiento llamado derivación logarítmica. Este procedimiento se usa cuando tenemos funciones bastante complejas. Para ello, pues vamos a tener que aplicar lo que son las propiedades de los logaritmos que escribimos anteriormente. Como podemos observar, acá tengo un producto y acá tengo un cociente, que bien se podría aplicar lo que es la regla del producto y lo que es la regla del cociente combinado con la regla de la cadena. Sin embargo, como mencioné en el ejemplo anterior, aquí el problema es simplificarlo después, o sea, ahí es donde está el detalle, que la simplificación es bastante complicada. Entonces, para ello vamos a utilizar entonces este procedimiento llamado derivación logarítmica. En este caso, también aplicando lo que es la derivación implícita. Recordemos que para la derivación implícita se le saca la derivada en ambos lados, y para ello pues hacemos lo siguiente. También debemos aplicar otro concepto que es una propiedad de las ecuaciones. Entonces, si
aplicamos logaritmos en ambos lados, no cambia nuestra ecuación. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Aplicando entonces logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, nos queda de esta forma. Logaritmo natural de y entonces va a ser igual al logaritmo natural de, acá tendríamos x a la 3 cuarta multiplicado por x cuadrado más 1 dividido 3x más 2, esto elevado a la quinta. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades en este lado derecho de la ecuación. Aplicamos la propiedad 1, 2 y 3 de los logaritmos. Primero vamos a aplicar la propiedad de un cociente y luego la propiedad de un producto. Y posteriormente aplicaremos lo que es la tercera propiedad, que es el de los exponentes. Muy bien, entonces nos quedaría logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de, acá nos quedaría x a la 3 cuartos multiplicado por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, acá menos logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la quinta. Muy bien, luego aquí todavía tenemos un producto, por lo tanto aplicamos la propiedad 1, logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural entonces de x a la 3 cuartos más el logaritmo natural de, bien, esta raíz cuadrada lo podemos escribir como x cuadrado más 1 elevado a la 1 media menos el logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la quinta. Muy bien, teniendo ya esto, aplicamos ahora la tercera propiedad de los logaritmos. En este caso, bajaremos los exponentes a multiplicar cada logaritmo. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo natural de y va a ser igual a 3 cuartos por el logaritmo natural de x más 1 medio por el logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 5 por el logaritmo natural de 3x más 2. Muy bien, cuando estemos por acá, ahora vamos a aplicar la derivada, porque hasta el momento solo hemos aplicado teoremas. En este caso, continúa entonces, tenemos que derivar ahora los dos lados de la ecuación. La derivada entonces del logaritmo natural de y va a ser igual a 1 sobre y multiplicado por y'. Recordemos que estamos derivando a favor de x, por lo tanto debemos colocar y'. 3 cuartos entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más, acá tendríamos 1 medio por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Aplicamos acá regla de la cadena, nos quedaría 1 sobre x cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, luego menos acá 5 por la derivada, en este caso nuevamente regla de la cadena, considerando 3x más 2 como u, entonces tendríamos por 1 sobre 3x más 2 por la derivada de 3x más 2 es 3. Vamos a continuar en este lado. Muy bien, luego nos quedaría 1 sobre y por y'. 1 sobre y por y' va a ser igual a 3 por 1 es 3 dividido 4 por x. 3 entonces dividido 4x, luego más, acá tengo 1 por 1 por
2 nos da, este 2 se cancela con el 2 de acá, y entonces nos quedaría 1 por x, nos da x, dividido x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, y luego nos quedaría la última parte menos 5 por 1 es 5, por 3 es 15, dividido 3x más 2, 3x más 2. Muy bien. Hemos simplificado entonces. Luego continúa entonces, recordemos que en la derivación implícita hay que despejar y', por lo tanto vamos a tener que eliminar esta y, lo vamos a trasladar en el otro lado y eso pasa multiplicando. Por lo tanto nos quedaría que y' va a ser igual a y multiplicado por 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1 menos 15 sobre 3x más 2. Y por último, hay que dejar la ecuación en términos de x, por lo tanto se retoma el valor de y, como el valor de y que tenemos aquí inicialmente es esta expresión que tenemos en el lado derecho. Por lo tanto, sustituyendo y por lo que tenemos acá, nos queda finalmente entonces que la derivada va a ser igual a x a la 3 cuartos multiplicado por x cuadrado más 1 dividido 3x más 2 elevado a la quinta. Luego eso vamos a tener que multiplicarlo por lo que es la expresión que tenemos acá, multiplicado por 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1 menos 15 sobre 3x más 2. Muy bien, es así entonces como hemos finalizado con este sexto ejemplo. Muy bien, veamos un último ejemplo. En este caso aplicaremos nuevamente la derivación logarítmica. Nuestra función entonces es y igual a x elevado a la raíz cuadrada de x. Aplicamos entonces el método anterior, le sacamos logaritmos en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la raíz cuadrada de x. Y luego en este lado vamos a aplicar lo que es un teorema de logaritmos. En este caso nos queda logaritmo natural de y va a ser igual. Este va a ser el teorema 3, entonces bajamos el exponente a multiplicar al logaritmo natural de x. Bien, como podemos observar, acá tenemos un producto, por lo tanto vamos a tener que aplicar la regla del producto. Derivemos entonces, la derivada del logaritmo de y va a ser igual a 1 sobre y, y recordemos que estamos derivando en función de x, por lo tanto nos quedaría por y'. Esto va a ser igual, acá aplicamos la regla del producto, lo cual nos quedaría la raíz cuadrada de x por la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más logaritmo natural de x por la derivada de la raíz cuadrada de x. Y como ya sabemos en ejemplos anteriores, eso va a ser igual a 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de x. Por lo tanto nos queda, acá podemos escribirlo así, y' sobre y va a ser igual a la raíz cuadrada de x sobre x. Raíz cuadrada de x por 1 es raíz cuadrada de x y copiamos x. Más, acá nos quedaría logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x dividido 2 por la raíz cuadrada de x.
Y luego acá nos queda, vamos a simplificar esta parte, nos quedaría y' sobre y va a ser igual. Muy bien, acá raíz cuadrada de x sobre x nos va a dar 1 dividido raíz cuadrada de x. Recordemos que acá se puede aplicar la regla de los exponentes, copiamos la base x y restamos exponentes, lo cual nos queda esta expresión. Acá solo copiamos más el logaritmo natural de x dividido 2 por la raíz cuadrada de x. Muy bien, luego esta parte de acá podemos simplificarlo aún más sacando un MCM. En este caso el MCM es 2 por la raíz cuadrada de x. Entonces nos queda, vamos a continuar en este lado, y' sobre y va a ser igual a, nuestro MCM entonces va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de x. 2 por la raíz cuadrada de x, dentro de la raíz cuadrada de x nos queda 2, 2 por 1 es 2, luego más 2 por la raíz cuadrada de x dividido 2 por la raíz cuadrada de x nos da 1 por el logaritmo natural de x. Muy bien, luego despejamos y', nos quedaría y' va a ser igual a y por 2 más logaritmo natural de x dividido 2 por la raíz cuadrada de x, y dejando la expresión en términos de x retomamos el valor inicial de y. En este caso sería x por la raíz cuadrada de x multiplicado por 2 más el logaritmo natural de x dividido 2 por la raíz cuadrada de x. Muy bien, es así entonces como hemos concluido con esta clase. Un saludo para todos.